Ahí está Alberto aquí. Excelente. Bienvenidos al podcast en el que un psicoanalista, un maestro de música y yo merengues charlaremos al calor de las cervezas acerca de situaciones, experiencias o problemas que todos, absolutamente todos tenemos, y después de un buen rato, ahora sí, a grabar. ¿Cómo estamos, muchachos? Bien. Eric, preséntate, güey. Di qué trance. Buenas tardes. Eric, ándale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más aquí también estamos haciendo un programa, exactamente, un crossover, ¿no? Estamos en un programa que tiene que ver con Todo es Mente, y a la vez también promocionando nuestro otro podcast que es Tenemos Podcast, ¿no? Tenemos. Excelente. Y el tema, bueno, pues aquí va la presentación Juan, en este caso, para toda la gente que nos escuchan aquí en Todo es Mente. Muchas gracias una vez más, pero igual hacemos el comercial. Tenemos otro podcast donde hablamos, como ustedes ya saben, en Todo es Mente hablo yo solamente, y Tenemos Podcast, pues parecemos con dos personas más, como otra lo decía en la presentación Juan, ya se presentaron de hecho, y bueno, pues igual la invitación para que nos escuchen también de este otro lado, ¿no? En YouTube. Acá en este contenido un poquillo más relajado, ¿no? Menos acá didáctico. Menos serio, Menos serio. Que tenemos, bueno, Todo es Mente es muy serio, así como que muy esquemático, ¿no? Sí. Pero aquí ya es más relajado. Como para que lo veas y ya tienes escuela terminada, güey, el chile, porque de plano está cabrón. Bueno, entonces, ahora sí le vamos a dar directo al tema. Y desde el año de 1983, un vato llamado Howard Gardner, reconocido psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, nada acá bajito, ¿no? Hasta acá. Sacaba una teoría que dejaba de considerar a la inteligencia como un campo único ligado al conocimiento para albergar diferentes espacios de la vida de una persona, su desarrollo y su capacidad de desenvolvimiento frente a estímulos y problemas de realidad. O sea, que si un boomer te aconseja que para arreglar un pedo tienes que usar tu inteligencia, tú puedes contestar, claro, puñetas, pero ¿cuál? Interesante. Entonces, eso no te vas a hablar del chingazo que te va a poner en el hocico por contestón, güey. Pero... Entonces, este vato dividió el coeficiente intelectual en diferentes capacidades independientes pero interrelacionadas, y esto define a las personas, ¿no? Son 12 en las que las dividió. Ahí les baila. 12 inteligencia. Simón, ahí les baila. Lingüístico verbal, lógico matemático, visual espacial, musical, corporal kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista, emocional, existencial, creativa y colaborativa. Pero por otro lado, un güey llamado Daniel Goleman, no sé cómo se pronuncia esa manera, construyó también este psicólogo, ese vato, ¿no? Construyó el concepto de inteligencia emocional, profundizando en este tipo de inteligencia planteado por Gardner, ¿no? Ese vato era fan del otro güey. Se define como un conjunto de... O sea, ya van 13. Sí, Simón. La inteligencia emocional se define como un conjunto de ideas donde destacan la empatía, la motivación de uno mismo, el control, el entusiasmo y el manejo de las emociones. Pero el término de inteligencia emocional no es precisamente de Goleman, es dos güeyes lo dijeron, Peter Salovey y John Mayer, según fueron los primeros que usaron ese término, y luego este güey en un libro lo utilizó y al último libro se terminó llamando, así que mamá, qué mal pedo por esos güeyes. Este tipo de inteligencia no consiste en alterar la capacidad de generación de emociones con respecto a diferentes estímulos, sino con la reacción que una persona tiene frente a ellas, que muchas veces son más impactantes que las emociones en sí que desencadenaron esta reacción. Sí. ¿Cómo? O sea, no reaccionas de acuerdo a lo que te sucedió. Me imagino a este señorcito puñetas que siempre tuvo una idea muy rígida de pensar, y de repente llega su hijo mayor, el más chingón, el más verga, y le dice, papá, es que soy gay. Y el otro güey, y le da un paro cardíaco y se muere. O sea, porque de plano este vato nunca tuvo la templanza para observar sus emociones y no reaccionar nada más a lo puñetas. Y nunca convivió con su hijo, no mames. Sí, bueno, entonces, eso, lo pendejo, y el dinero no se esconde. entonces ahora hablamos de la gestión emocional,
que me suena muy similar a esto mismo de inteligencia emocional, pero como que tiene ahí un pedo medio hippie, ¿no? La gestión emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Yo quiero suponer que no se refiere no habla de pues la palabra apropiada de una manera moral, más bien como al margen de las emociones, ¿no? Exacto, exactamente. Pues es que. Entonces, Ya, termina. sino manteniéndose al margen. Después como templanza, ¿no? También. No porque alguien te caiga en los tanates vas a apuñalarlo 47 veces en el cráneo, no sé, o sea, no vas a darle pie a todas las madres que sientes. Entonces, supone tomar la conciencia de la relación entre la cognición, el comportamiento y la emoción. Tener buenas herramientas, eso te ayuda a tener buenas herramientas de afrontamiento y capacidad para generarse emociones agradables, whatever that hippie shit means. Yo sí, en esa parte estoy un poco en desacuerdo porque no creo que para poder enfrentar una situación o para poder tener un cierto control o un buen manejo de tus emociones, te tengas que poner en modo de, no, enojado no, feliz. No, o sea, a mí se me hace, en ese aspecto a mí se me hace una pendejada por ese lado, pero ¿Por qué? sí, porque yo creo que más bien debería ser un pedo tipo el señor Spock, no dejarte llevar por este pedo y creer que la forma adecuada de afrontar las cosas es con toda felicidad, güey. Es que ahí, güey, hay un pedo con la felicidad y como que tenemos la idea o la imagen de la felicidad, güey. La felicidad no es estarte riendo, no ser una castañuela, güey. La felicidad es una decisión que tú tomas, güey, ¿sí? No es una decisión de decir, bueno, Hacen el clavo. sí, o sea, la felicidad no es que todo esté bien, güey. La felicidad es cómo vas a reaccionar. Tú decides ante los ¿De estímulos. qué? Tú tienes la decisión, o sea, me hace un putazo y yo tengo la decisión de elegir la respuesta que yo voy a dar. Bueno, y yo te puedo poner un putazo, pero riéndome, güey. O sea, quiere decir que no va a pasar más allá. Ajá. Ayer oí una frase que decía: el dolor es de a huevo, el sufrimiento es opcional. Exacto, exactamente. O sea, el dolor es una, vamos a llamarlo como un... Es externo, güey. Se llega externo, puede llegar externo. Es que el dolor, a final de cuentas, Bueno, es una respuesta hacia un contacto o hacia, bueno, ¿cómo puedo? Hacia un hecho, ¿no? Sí, hacia un hecho. Hacia un hecho, es una respuesta Hacia un hecho, exactamente. Sí. Ya tú decides qué hacer con él. Sí, ese es el sufrimiento. Es como si te dan un empujón, güey. Tú decides hasta dónde, bueno, dependiendo de qué tan bueno estuvo sí. el empujón, ¿no? Pero es que Es que, Sí, es no, que y es mira, más, ahí va. te quedas en el piso, el te empujón. quedas en el piso, te levantas. Tiene que ver con los sentidos, o sea, es que es estímulo-respuesta, o sea, los sentidos, ¿no? Pero esto es platónico en los sentidos, ¿no? O sea, viene desde hace un chingo. Estos güeyes no inventaron el hilo negro. O sea, Platón decía: hay dos universos, el de las ideas y el de los sentidos, y los sentimientos. Decía sentimientos, pero no de lo que sientes. Bueno, perdón. No de lo que procesas como sentimientos cerebrales, sino de tus receptores del mundo, de tu hardware, por así decirlo. Exactamente. Entonces podemos dividir hardware y software. Este güey ya estaba hablando de hardware y software desde hace 2000 años. Exactamente. Que tiene que ver- sabes explicar Claro, cómo güey. funciones de Es que no es casualidad porque esos putos de ahí se basan. O sea, pero si los sentidos, a final de cuentas, tienen que ver con la información. Sí. Lo que percibes. Sí, Y ahí es donde está, exactamente. ahí es el dolor. Y tú procesas la información. Entonces, ahí en los sentidos Sí, está el dolor. ¿Sí? Eso no lo Entonces, puedes quitar. el pedo es, ok, tú procesas la información, pero ¿cómo, güey? O sea, en una Ahí está el decisión. sufrimiento, ahí Sí, está claro, el pero sufrimiento. no, ok, yo entiendo, es una decisión, pero hay gente que reacciona nada más por reaccionar. Pues Todo el esas mundo son- tiene, Esa es la gente que tiene esa parte de estímulo-respuesta. Un animal reacciona por estímulo-respuesta. claro, pero no todo el mundo, entonces no todo el mundo tiene la oportunidad de decir, ¿cómo voy a reaccionar? No la a esto? oportunidad, la La capacidad. capacidad. Y el conocimiento. Otra cosa clave e importante: no todo el mundo tiene el conocimiento de que es dueño de sus emociones, güey, y de que las Exacto. controla. O Y sea, ese O es sea, el la pedo. oportunidad la tenemos todos, la capacidad no todos. Y de hecho, hablando ya en otro aspecto, yo sí me he dado cuenta de que
normalmente reaccionamos de la manera en la que vimos cómo reacciona la gente a ciertos estímulos. Sí, Nosotros los estamos captando, estamos aprendiendo y vemos, por ejemplo, a nuestros papás cómo se contestan entre ellos, y cuando se presenta una situación de tensión o un pedo bien cabrón, él ve cómo reacciona el papá y ve cómo reacciona la mamá. Es aprendido. Es Es aprendido. la respuesta mediante aprendizaje. Entonces, por eso es importante la educación, cabrón. Exacto. Sí, por eso es muy importante la educación, porque cada uno de estos manejos de las emociones es una herramienta que tú tienes. ¿Sí? Y cuando los vas trabajando y tienes ese conocimiento, cuando tu conciencia se abre y se da cuenta, y válgame la redundancia, es consciente que tiene esas herramientas, entonces ubícate una caja de herramientas donde tú quieres hacer algo. Si vas a poner un tornillo, agarras un desarmador, ¿sí? Si vas a poner un clavo, pues un martillo. Pero si nada más tú crees que tienes un desarmador, güey, ese lo vas a usar para golpear. Exactamente. Y es más, güey, Entonces, aunque esa es tengas tu un única pinche respuesta. martillo para un clavo, güey, si quieres clavar algo delicadamente, pero le das deshonrajas un chingadazo y desmadras a lo que pero está una cosa es la herramienta, eso me ¿no? refiero. Y otra cosa es que seas pendejo por Sí, usar las claro. cosas, güey. O sea, exactamente, o sea, es el hecho de tener la herramienta, como tú dices, y saber el uso de La tal herramienta. Sí, o sea, para eso es la educación. Exacto. Pero si tú no eres consciente, primero que nada, de que tienes esas herramientas y de que esas herramientas están dentro de ti, no te controlan a ti. Ahora, volvemos a lo mismo del sentido, el dolor, pues es de a huevo porque está a través de tus sentidos, de lo que hablaba Platón, de tu hardware, ¿no? El hardware me refiero como una computadora, tú le metes información por medio de un mouse, hasta una cámara, cualquier cosa que tenga, ¿no? Entonces, cuando llega ahí, pues lo tienes que sentir, o sea, hay un estímulo, pero lo que decides, lo que pasa en tu software, cómo lo procesas y qué vas a hacer ante ese estímulo, eso depende de ti, pero cuando no sabes, crees que tienes que reaccionar así. Esa es inteligencia emocional. Es La acabas de describir. Eso es inteligencia emocional. ¿Sí? Que tú tienes la capacidad para elegir qué hacer con esa información que te llegó. ¿Sí? No es una oportunidad, es una capacidad. una capacidad. Sí. Que no cualquiera tiene, que no cualquiera posee. Que para poder poseer esa capacidad se debe de reconocer los tipos de herramientas que tenemos, hablando del desarmador y el martillo, Y el uso. y conocer el uso de ellas, ¿no? De las cuales estamos hablando. Entonces, Por eso, cuando dices esto de, pues es que yo difiero con que todo lo afrontes con la felicidad, es que la felicidad la tenemos muy subvalorada, o no, muy supervalorada, o subvalorada, no sé a dónde. O sea, creemos que la felicidad es nada más brincar de alegría. o sea, como que te casas con esa idea de la felicidad de estar siempre riéndose. Y luego, ¿sabes qué? Creemos que la felicidad llega cuando todo está bien. Entonces, si todo no está bien, entonces, ¿cómo voy a ser feliz si todo no está bien? Pero hay un documental que se llama Happiness, o Happiness, de quién es la persona más feliz del mundo. ¿A alguien se le ocurrió la pinche idea de buscar a la persona más feliz del mundo? Interesante, güey. Entonces, va a poner un güey de la India. El vato Sí, trabaja. se ven en la India, por cierto. Pues sí, ¿dónde está más feliz? Es que sí, cabrón, y no, porque he visto 2-3 pinches videos de güeyes que van a visitar la India y van a los lugares culeros. Y se me hace bien raro cómo la gente vive. Por ejemplo, me he fijado que están esos güeyes que son los caníbales, que viven ahí en el río en el que echan todo, ahí cagan, ahí mean, ahí dan la ropa, ahí echan sus muertos. Es re espiritual, bien Es cabrón. güey, sí, se me hace bien pinche de la verga. Sí. Bueno, Pero estos güeyes que son los caníbales, que son aparte los que se comen los cadáveres de la gente pobre que no tiene dinero para comprar la madera ceremonial para que quemen a sus muertos, y que nada más se van los cadáveres y los güeyes jalan esas balsas y se comen a los muertos, güey. pues fíjate, Y son pero- bien pinches pero felices, güey. Ok, esos güeyes han de pensar, dice, ¿cómo van a ser felices en un pinche país que carne la tiran y la entierran para que se la coman los gusanos? Ah, bueno. Es lo mismo, güey, o sea, sí, güey, es más cierto, güey. No, sí, o sea, es como el güey que se murió de malaria, güey, esto, güey. Sí, pues sí, güey. Ay, es como si se comen el cisticerco. Nos Entonces, la vida tomamos es las güey. Ay, perdón. Pero bueno, me viene a la mente un japonés que va a estudiar en Estados Unidos. Japonés o chino, tengo un pedo con eso, no sé Los diferenciar. pasos son iguales. Sí. Entonces, ¿Quieres decirlo? sí. Todos tienen bigote. Toda Latinoamérica es igual. Y luego, Manchón. que cuando llega
a su tierra otra vez le preguntan ¿cómo son los estadounidenses? Dice, pues no sé, todos tienen los ojos redondos. Sí, güey, o sea, es la perspectiva de donde estás. Exactamente. Pero bueno, volviendo al güey de la India, el vato andaba buscando la persona más feliz del mundo, ¿no? Y hay muchos temas muy interesantes porque ves gente que le fue mal, han pasado cosas y aún así son felices, pero no de, ay, yo soy bien feliz y todo. Tienen una vida bien y tienen una filosofía de vida muy cabrona que está sustentada con lo que tienen, o sea, no es decir nomás son felices. Entonces, el vato el primero es de la India, el güey trabaja en uno de esos carritos que andan, que llevan gente, ¿no? Eso es de burro humano, ¿no? Pues de bestia humana, ¿no? Taxi, ¿no? Sí. Entonces, pues con los pies todos pisando caca, güey, porque andan descalzos, güey. O sea, no nomás vas caminando tú, sino que llevas carga y luego pisando todo lo que sea, ¿no? Vive el vato a la orilla de un laguito, en una casa donde cuando llueve se tienen que salir, güey, porque es más cabrón el pedo de la lluvia dentro de su casa que afuera. Pero el vato es feliz porque que él tiene sus hijos, les da de comer, está haciendo lo que él considera que tiene que hacer. El güey no está metido en pedos de no tengo dinero, no tengo esto. Y yo creo que la esposa le ayuda mucho porque no se la hace de pedo porque no tienen. O sea, feliz. Feliz, o sea, ese güey es feliz porque encontró a la pareja de alguien que no se le haga pedo porque no tiene. Entonces, ahí está la felicidad, güey. Entonces, algún día vas a ser una mujer la más feliz del mundo. Me está dando una patada de los pies de la pierna, ¿no? Entonces, el vato es feliz y cuando le preguntan, es que él no tiene en su cabeza el concepto de la infelicidad, güey. Y no quiere decir que todo le esté yendo bien, sino que él se levanta a hacer su trabajo con gusto, le da de comer a sus hijos con gusto, él no se la está haciendo de pedo donde no tengo. Él por eso es feliz, güey, no porque tiene todo. Entonces, ahí es donde digo, hice este clic y decimos, creemos que la felicidad viene cuando todo está bien. Entonces, es imposible alcanzar la felicidad porque siempre va a estar tomando. Y aparte, si somos personas que nos la pasamos haciéndola de pedo, pues imagínate cuándo vas a ser feliz. Es que está bien para quién. Ese es el problema, ¿no? O sea, sí. como tú dices, hasta tú estás planteando los contextos, ¿no? O sea, a lo mejor para alguien lo que para mí está mal, a lo mejor para ti está bien, ¿no? Sí, para mí pisar mierda, pues me haría, o sea, Ok. sí. Sí, no, a lo mejor estás ayudando para que sea abono, no sé qué chingados, y para mí es lo más cool del mundo, ¿no? O sea, Sí, pero la cantidad de cosas que te tuvieron que haber pasado para que llegaras a ese punto. no, es que tú lo estás viendo como sufrir para entender algo positivo. No, yo lo veo más como un proceso, güey. Más ¿Cuál es que. tu proceso? Por ejemplo, entender que la mierda es bueno. No creo que él piense precisamente que la pisar mierda es bueno, güey. O sea, más bien es como un. O sea. Bueno, ¿qué? pero para no odiarnos tanto. Sí, ¿Y quién caga en la calle? Sí, con los perros nomás, a lo mejor. Sí, pues, Ay, hay un chico de vacas en la calle. que habemos personas que si pudiéramos cagar en la calle seríamos felices, ¿no? Pero no, bueno. Es un buen punto, o sea, bueno, hablando del psicoanálisis, esta parte de neurosis social es una represión donde yo quisiera hacer cosas que la sociedad me prohíbe y genera una infelicidad. Todavía genera que tú no quieras dejar de hacer a las otras personas lo que la demás gente no te dejó hacer a ti. Y está muy padre porque de ahí viene precisamente esa discrepancia ideológica donde lo que para mí es bueno para ti puede ser no. Sí, y es donde empezamos a tener conflictos porque nos empezamos a dudar, bueno, yo estoy bien, o estoy mal, o este güey está bien y no está mal. Entonces empezamos también a sentir una distancia personal y luego después social porque pensamos distinto, ¿no? Pero bueno, okay, enfocándonos en esto, de la felicidad y de las emociones y las herramientas, Sí, yo creo que va más allá de lo que creemos y de lo que a primera vista o a priori entendemos de las emociones. Van más allá, güey. Tienen un origen más profundo y hasta metafísico. No es algo que está así tan pelada y a la vista, ¿no? Está más allá. Por eso cuando se habla de felicidad, de tristeza, también la tristeza
se puede disfrutar, güey. Por supuesto. Sí, La claro, melancolía, güey. y de hecho, no nada más las emociones que podemos considerar malignas te pueden arruinar algo, güey. De hecho, este pedo también habla es que no nada más se trata de reaccionar a las cosas que te pasan, inclusive si te pasa algo muy bueno, güey. De hecho, por la forma en la que reacciones así de o efusivo o serio, o dependiendo de la situación, si tú no utilizas la herramienta de manera adecuada, puedes cagar. Mira, fíjate, ¿dónde está la contradicción en eso que estás diciendo? No lo que estás diciendo, sino en esa situación, güey. Fíjate, ¿cómo reaccionas ante? Hay gente que le pasa algo muy bueno, güey, y por no conocer esa herramienta de la felicidad en ese momento, güey, se va a lo trágico y dice, no mames, algo me va a pasar, güey. Exactamente. Y entonces ya en vez de estar feliz, güey, no lo disfruta, porque agarró otra herramienta, güey. Hay gente que dice, híjole, ya me reí mucho, espero no se muera nadie. ¿Sí? O sea, ha morido un ser querido porque me reí. No mames. Seguro, eso es real. O algo malo me va a pasar. Eso es real, cabrón. Y dijera, está jugando, Tom, Oh, ya está, pero ya el es pinche real, miedo güey. empieza a brotar. Ya me reí mucho, me sentí muy bien, alguien se va a morir o algo me va a pasar. Y llega un sentimiento de culpabilidad porque estás bien, cabrón. Aparte de ignorar la herramienta que debes de utilizar para asimilar algo bueno que te está pasando, más bien es como... No es que le agarraste otra. Sí, pendejo. güey. Güey, es que no, estás ignorando el pedo de, ok, mira, me está pasando esto. Es ¿Cómo agarrar debo de martillo reaccionar? Sí, agarrar soy martillo un para cortar un chistoso. pastel, güey. O sea, no mames, lo vas a hacer mierda, güey. Es lo que era felicidad, güey, lo vas a estropear porque agarraste otra herramienta, ¿sí? Eso yo creo que es la inteligencia emocional, tiene que ver con eso. Cuesta mucho. Si yo te dijera a ti, te apuesto que si te dijera a ti, tú puedes ser feliz todos los días, güey. Todos los días. Tienes la oportunidad y la capacidad para ser feliz. ¿Qué me dirías, güey? Pues me das pendejo. Sí, del avión, sí, güey. Sí, Pues me tengo que echar un churro diario tempranito para andar feliz, ¿no? Empezar el entrado. Sí. Empezaría primero a pensar, este güey está pendejo, porque Sí, no, no, pero sí, tiene razón. De hecho, yo tengo, desde hace unos años una muchacha me dijo, el secreto de la felicidad, güey, es precisamente nada más, güey, escuchar la ventanita de Garibaldi todas las mañanas, güey. Hay mucha gente que no le va a gustar este pedo, pero, güey, yo escuché la rola, me mamó, y hubo un tiempo en el que escuchaba la ventanita en las mañanas y yo, verga, y sí, andaba de buen pedo todo el día, güey. Entonces, yo utilicé una pinche rolita y un consejo muy pendejo de alguien por ahí y make it true, güey, lo hice verdad y anduve a gusto, güey. En ese rato anduve a gusto, güey, hasta que se me olvidó y se me fue quitando la... Es que eso es cierto, o sea, a final de cuentas cada quien, bueno, se conceptualiza este pedo de la felicidad y lo que para mí es felicidad para ti puede no serlo y todo ese asunto, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, este pedo de la inteligencia emocional a mí se me hace muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo manejaría el psicoanálisis? El psicoanálisis maneja la inteligencia emocional como un equilibrio entre el ello y el yo, que el que toma la decisión, esa decisión, que es la felicidad, es el super yo, ¿sí? Entre regular sus deseos y las prohibiciones de ese deseo, ¿sí? Para tomar la decisión y decir cuándo sí y cuándo no. O sea, la felicidad es una decisión. Es medir el camino de espina, ¿no? Exactamente. Es decir, es por aquí sí y por aquí no. Exactamente. Y como no es por decir, me estoy frenando mis pasiones por la moral, no, es porque esas pasiones me van a llevar a abrir puertas que no voy a soportar. Que no voy a ocasionar situaciones en las que no voy a poder manejar. Exactamente. Y que van a herir a otras personas que tarde o temprano, el herir a otras personas me va a repercutir a mí, no por karma, sino por... ¿Hasta qué punto? Exactamente, bueno, más por karma, por causa de efecto, pero ¿hasta qué punto mi felicidad puede dañar a otros? Y más que dañar a otros, puede dañar a mis seres queridos. ¿Y hasta qué punto es felicidad? ¿O es hasta un apego? ¿O es un placer oculto? Sí, pero para eso necesitas observar tanto lo que estás sintiendo como lo que está pasando, güey. Y lo que eres. Y lo que cargas, precisamente porque aquí lo escribía, ¿no? Inteligencia emocional, que tiene que ver igual al soltar, que tiene que ver con los apegos, como tú decías, al ego, ¿no? Porque sí, hay cosas que mi ego no me permite soltar, ¿sí? Y las expectativas que yo tengo hacia el mundo, hacia las personas, que yo espero que suceda lo que yo creo que debe suceder. Porque si tenemos un pensamiento, ¿cómo le
le llama testicular, güey. Por mis huevos, pienso, por mis huevos. Exacto. Eso tiene que ver con el ego, exactamente. Hablando de eso, yo le tengo un compa que ese vato es de todavía, ya estamos, ahorita estas pinches alturas, güey, no nada más ya me siento como nada más por mi pinche edad, que no, mi edad no representa cómo me siento físicamente, güey. Y tengo un compa que lo ve, digo, ay, cabrón, si te... Bueno, nos estás dando mucho material, nosotros cagamos. Aguanta, no, ustedes no, güey. No, por eso. Pero cuando dices, te podríamos atacar. O sea, te podríamos aventar, pero bueno, sí. Yo sé, o sea, no me hago pendejo, güey. O sea, yo sé que mi edad no representa en realidad cómo me veo, güey, ni madre. Pero la cosa es que este vato, pues ya lo veo, y padre de familia, entre 3 bebés y su esposa, y un pinche trabajo, le va chido al vato. Pero tiene todavía, a mí se me hace un poco infantil este pedo de vamos a agarrarnos a putazos every time, güey. O sea, el vato, cada vez que alguien viene y le dice, hey, tú, culero, y el vato dice, ¿qué? ¿Te parto tu madre? A mí se me hace un poco innecesario, güey, que nos agarremos. No somos pinches bestias, güey. No, es una persona que si no está buscando que se la hace, sino que se la pague. Sí, claro, entonces yo le decía a ese güey, oye, güey, pues es que, ¿qué pinche necesidad tienes de pues, levantarte y romperle a su madre? Dice, ok, si te viene y te dice, hey, tú pinche gordo feo, güey, le dije, güey, yo sí te veo gordo feo, güey, o sea... Sí, hola. Como te dije, el pandito que le dice un pinche malandro, ¿qué? ¿Tienes miedo? No, te doy miedo. No, ya traigo un chingo. Pinche gordo feo. ¿Qué pinche gordo feo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pero, güey, es este pedo de... ¿Qué onda, campeón? Tú decidiste reaccionar de esta manera. Ah, psicólogo. Observador. Te puso un observador, güey. Este güey trae pedo. Ah, pues Estás cabrón, güey. Ah, visionario, güey. Yo soy psíquico, eres Yo psíquico, soy güey. una pinche persona velluda, güey. Y hubo un tiempo en el que yo sí reaccionaba muy mal, güey, cuando alguien me decía, pinche peludo. Entonces era así como, güey, yo sé que estoy peludo, güey, que vienes a confirmarme tú, pendejo. O sea, ay, por ejemplo, vi que era ese ese pelón, pedo. güey, te va la NASA, güey. Por favor, cabrón. Es que alguna vez si alguien me dijo, güey, es que estás bien peludo, y yo, no mames, güey, ¿te diste cuenta tú solo? No me jodas, cabrón. Bueno, ok, pero... O sea, el pedo es que pasé de reaccionar porque pues era bien peleonero, ya les he platicado, yo era bien peleonero cuando estaba en la okay. Y antes sí reaccionaba a lo violento. Ok, hay un libro que se llama ¿Por qué me da miedo decir quién soy? ¿Por qué tengo miedo de decir quién soy? Ese libro lo leí yo como a los 13, 14 años. Tan nacía yo sin así. ¿Qué? Tan nacía yo sin así. No. No nacía yo, Uno nace cuando sale del canal de parto, no cuando toma conciencia. Ok, se llama túnel o canal, bueno, no sé. No cuando toma conciencia, porque Barney va, güey. El Carlos Lasco a la chingada. Bueno, hace tiempo, más o menos, hace un chingo de años. Casi ayer. Entonces, en ese libro estaban narrando que iban dos güeyes caminando, ¿no? Entonces se acerca uno con uno de los que venía caminando y le empieza a rayar la madre, a decir un chorro de cosas, le empieza a decir que le debe dinero, no sé qué tanto, pero no, le empieza a reclamar, pero lo insulta. Entonces el vato le dice, buenas tardes, ¿cómo estás? Y no, sí, y se sigue caminando. Entonces el otro que le dice, ¿por qué no le rompiste su madre? ¿Por qué no? Dijo, porque lo que él haga no va a influir en mis decisiones. Exacto. Sí, claro. Yo no vengo a pelear, yo no vengo a hacer nada. Sí, güey, y nadie se sienta a contemplar qué va a pasar si contesto, qué va a pasar si hago. hago. Mis emociones no tienen que ver con lo que tú piensas o lo sientes, ¿sabes? Okay. Sí, eso es lo que tú piensas. Por ejemplo, el vato que te diga, no, pues, no sé, gordo, pelado, feo, cualquier cosa. Pues eso es lo que tú piensas. Nomás que si tú sabes, te viste al espejo y dices, sí. Y luego, si tú comparas, pero no, puede que no te hiera, güey, porque te está describiendo, güey, pero te hiere porque a tus cánones de belleza, güey, eso no encajan. Entonces ahí es donde te emputas. Pero no te emputas con él, güey, te emputas con la vida, porque, pues, como dicen, no te agüites porque eres feo, güey, agüítate porque no se te va a quitar, güey. No, pero entonces, no podrás. No.
Aquí viene. Ya estoy agüitado, pero. No, por eso te decía que que esto de las emociones no es tan superficial, es más a fondo, porque lo podemos ver como una agresión y todo, pero realmente, y voy a citar algo, el otro no existe, güey. Ahí es donde se aplica, el otro no existe, güey. Eso es lo que tú traes, güey. ¿Sí? Eso es lo que. El otro nada más activa lo que está dentro de ti, güey. Exactamente. Entonces, el otro es como. Eso del dolor es de huevo, porque te está diciendo algo que te duele, güey. ¿Sí? Y luego tú lo comparas y te metes en un pedo y te lo llevas a tu avalancha de mierda que traes. Por eso te hace reaccionar. Entonces, a veces las emociones ya las tenemos como defensas. Así como se figura como, no sé, como una pinche liga estirada, ¿no? Que en cuanto llega se suelta y ya, pero ya estaba estirada, güey. Exacto. Ya estaba lista. Aquí hoy detonó la pistola que estaba cargada. Que estaba cargada, sí, o sea, le llaman trigger, el gatillo, que nada más Exacto. ya estaba cargada, güey. Entonces, si tus pensamientos no estuvieran en eso, alguien podría apretar el gatillo, pero no hay nada ahí, o sea, no hay algo que se active. ¿Sí? Por eso también es muy importante, y eso yo siempre que platico con alguien, ¿no? Le digo, ¿qué estás pensando? Porque me dice, es que, no sé, golpeé a mis hijos, es que le grité a mi morra, es que a mi jefe lo mandó a la ciudad. Sí, güey, pero antes de eso, ¿qué estabas pensando? Hasta en un accidente, güey. ¿Qué estabas pensando? ¿Dónde traías la pinche cabeza antes de que eso pasara? La mayoría piensan que la situación se dio en ese momento, pero viene mucho atrás, güey. Y, o sea, hasta qué punto es accidente, hasta qué punto no lo es. Sí, hasta qué punto se pudo haber evitado. Pero dices, bueno, no lo puedo evitar porque yo no manejo la trayectoria de ese güey. Sí, pero a lo mejor si tus sentidos así pasan, güey. Ya está frío. Entonces, si a lo mejor tus sentidos estaban donde deberían haber estado, no tenía nada que ver con la trayectoria de ese güey, sino con tu pericia, güey, que estaba adormecida. Si tú estás pensando un chingo de cosas, ¿no? Cito esto, una vez una persona me habla y me dice que se siente muy mal porque agregó a su hija. Digo, bueno, ¿qué estaban haciendo? No, pues que estábamos en el parque y la niña se cayó en el columpio, entonces, pues pendeja, yo fui y le pegué, todavía. Sí, ahí donde se pegó. A eso me refiero. Entonces yo dije, bueno, a ver, a lo mejor el pedo que trae es que ella le da miedo que su hija sea pendeja porque a los pendejos les va mal, entonces por eso fui y le pegó, porque traía esa emoción. Pero se me ocurrió hacerle una pregunta así, le dije, ¿qué estabas pensando? Dijo, como que no sabía por qué le preguntaba así, y dice, ¿qué chingados tiene que ver? Digo, no, ¿qué estabas pensando antes de que se cayera la niña? Pero yo creo que pensó que le iba a decir, pues eres bruja y la tiraste con la pinche mirada o algo así. Entonces saca el pedo y me dice, no, pues estaba pensando en que el papá de mis hijos que nos dejó y no me estaba dando el dinero y que yo estoy lidiando con ellos y todo ese pedo. Digo, entonces cuando se cae la niña, ahí está ahí llega la descarga emocional. Vienes y te descargas conmigo, ¿no? Exactamente. Sí se me hace bien cabrón ese pedo, pero a mí también lo pienso por este lado de una persona en una plática y la persona, por ejemplo, a mí me pasó con mi morrita ahora que volví de Parral, le dije, ando agüitadón, pues porque me acababa de dejar a mi familia y la chingada, y lo que interpretó ella fue, ¿te querías quedar allá? Ah, güey, hijo de la... Y en lugar de, o sea, yo lo que buscaba era de, dame consuelo, por favor, y se me pidió de, oye, porque, o sea, dije, ¿por qué cuando interpretas de esta manera estas cosas? O sea, también va un pedo de interpretación por ahí. Aquí viene también la inteligencia lingüística, güey. ¿Sí? Tú hubieras dicho, ¿sabes qué? Necesitando chicle, necesito cariño, todo. Entonces, pero detona sí, claro, detona algo que la otra persona está. El problema es que también asumes que la otra persona está en la misma sintonía que tú, güey. Y es cuando le erras, güey. Tú puedes traer, inclusive yo pensaba, oye, es que estaría, pues por la relación que llevamos y todo este pedo, estaría casi implícito que lo único que quiere es que me chiplee. No, ella lo interpretó como un, oye, no querías volver, entonces me odias, hijo de tu puta madre. Entonces ese... Vete a donde eres feliz. Sí, ahí hay un pedo de, güey, no sé cómo manejar lo que me acabas de decir. Entonces fíjate el conflicto que tenemos cada persona, güey.
que no estamos conscientes de las herramientas y del uso de los manejos. Fíjate el problema de comunicación que tenemos, güey. Porque cada cosa que haces, cada paso que das, interactúas con alguien que está teniendo estos mismos pedos de no conocer su inteligencia emocional. Y lo único que evita que haya un conflicto, güey, es esa parte, no sé si moral o esa convención social de no agredirnos, sino de darnos caca. Literalmente como los changos, ¿no? ¿Sí? De no agredirnos, que nos aventamos caca de mil y un maneras distintas, pero igual de pegajosas y olorosas. Pero de esos roces, ¿no? De cuánto chinga tu madre no te ha dicho en el día con una sonrisa, güey. ¿Sí? Sí. O sea, ¿cuántas veces no te han matado en la cabeza de alguien en el día? Pero amablemente te saludan y todo eso. Entonces... Bueno, a mí se me hace un poco más por el lado de la hipocresía, que supongo que también es una herramienta. Es un buen punto, porque una cosa es la inteligencia emocional, güey. Sí. Si tu jefe te caga y que tú seas amable con él, no crees que es hipócrita, sino que sabes es inteligente lo que el puto es el que te paga. Sí. No, y también porque dices, pues están enfermitos. Aparte, exactamente, o sea, es el punto. O sea, tú puedes, bueno, en algún momento me pasaba, ¿no? Voy a compartirlo de algo personal. Cuando era joven y bello, ahora ni joven ni bello ya. A mí me tocaba. Se está empezando a salir es chino, por todos lados. En los oídos. En lugares donde no deben estar, güey. En los oídos y en la nariz. Bueno, no me hagan profundizar, ¿verdad? No, por favor. Vamos a ver las peleas en el coliseo, ¿no? A mí me tocaba evaluar a mis maestros en la universidad. Pero yo más que evaluarlos, les buscaba un perfil psicológico y un tipo de terapia recomendada, ¿no? Ay, güey, o sea, ya estabas dando... Sí, yo ya estaba diagnosticando esos güeyes, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, en algún momento uno entender desde la inteligencia emocional hasta qué punto soy yo y hasta qué punto no soy yo. Sí, hay gente que tiene que ver cosas con el ego, tiene que ver cosas con el ego del maestro, güey, que lo que él busca por ser maestro, lo que necesita por ser maestro, o el miedo que tenga a ser descubierto por lo que no sabe. Exactamente. Que lo descubran que ha tirado hueva y que no ha sido maestro. Sí, que me vale mal este pedo, pero me están pagando bien y algo, ¿ah? Un saludo a los del centro. Pero no les pagan bien, los valen para pura verga. Pero bueno. Y luego las expectativas, cabrón. Las expectativas que tienen esos putos sobre ti, ¿sí? Y esta parte de los apegos, ¿no? El apegarse a su profesión o a sus ideales, cabrón. El pedo de los ideales es un pedo que estaría bueno que algún día lo habláramos como tema principal. Que lo hablamos. De los ideales, para hacer un poquito de los ideales. Sí. Ok. Hay un libro, se llama ¿Cómo ser máster en los estudios? No sé si les había contado. Ese libro yo lo compré, me llamó la atención. Lo compré, lo empecé a ojear y algo me hacía clic, decía, desde los colores que manejaban, ciertos logotipos que tenían ahí, o sea, ciertos, no eslogan, bueno, los eslogan también. Y cómo el libro empieza a meterse, no te dice cómo estudiar, sino de qué está pasando contigo. Ok. Y cuando lo empecé a ojear, ya descubro que ese libro se hace en base a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero para los estudios. Qué chingón. Y dije, cabrón. Y hay uno que dice, las ideas son una herramienta. Y, o sea, no está difícil de leerlo y es como, dices, pues que simple esa pinche literatura. Pero, pues es como de autoayuda, ¿no? Es que no es autoayuda, güey, es no es de tú puedes, tú ayúdate. Es decir, así son las cosas, mira, así de simples. Dice, es como comprensión de y la contexto y aceptación, ¿no? Y básica en un nivel de, ahí está, güey, si lo entiendes, si no, pero o sea, ya lo sabes, si tú, ya te lo dije, si te haces pendejo, es tu responsabilidad. Qué interesante, muy buena entonces. Entonces te dice que las ideas son herramientas. Entonces dices, pues sí. Dice, pero ahora vamos a llevarlo plano. Imagínate alguien diciendo, yo muero por este martillo, yo doy mi vida por este martillo. Una herramienta, si no te sirve,
la desechas y la cambias. No le agarras amor a una herramienta. Si un martillo no te sirve, compras otro, te buscas otro, no te casas con eso. Entonces, ¿qué tan pendejo te verías dejándote matar por una herramienta, por un martillo, muriendo por un martillo, deshaciendo tu vida por un martillo, jodiendo la vida de los demás por un martillo? Entonces, chingón. cuando te lo Bueno, dices, a mí se me hace bien cabrón que la gente se aferra a lo que se supone que debía hacer. Inclusive cuando, oye, güey, ya te graduaste de tu carrera, ya viste que llevas 3 pinches años valiendo verga. O sea, ¿en qué momento es el momento de soltar, güey? Es O sea, que hay emociones, estamos Sí. hablando de eso precisamente. sí, güey, por eso te digo, cuando las ves así, lo primero que haces es defenderte. Dices, no, es que una idea es más allá que un pinche martillo, porque un martillo es un objeto, ¿sí? Entonces te empiezas a defender y te empiezas a dar cuenta que dices, güey, te acaban de poner la luz y tú todavía sigues empañando, güey. Exacto. Te das cuenta que por Exacto. tus ideas, porque vas a defender más una idea, güey, que hasta tu vida misma. Y sobre todo porque lo más interesante de esto y lo más triste y feliz de un asunto es que tus ideas van cambiando, cabrón. Entonces lo que defiendes a los 15, lo contradices a los 20. Y lo que defiendes a los 20, lo contradices a los 25, lo contradices a los 25, lo contradices a los 30 y sucesivamente. Y es bien importante. sí, entender eso, o sea, entonces si te casas con un ideal, prácticamente te estancas y Pues es una pendejada. Sí, güey, porque porque queda es una absoluto. puta idea nomás. Y porque ya no queda con tu edad, güey. Imagínate casarte con el ideal del joven por siempre, güey. Pues no mames, o sea. O imagínate, yo me hubiera casado con el ideal de la greña larga, pues ya me. Sí, de hecho, Ya sacan de las axilas. Ya me lo hubiera dejado de otro lado, güey. el fenómeno correspondiente a eso que Sí, dices, güey. güey, es a la gente a la que le dicen chaburruco que todavía ya Todavía. está buscando conectar con la chaviza y la chingada, 2 o 3 pinches reggaetoneros que ya tienen 60 casi, cabrones, retírense a la verga. Que no sabe. Pero también pasa con los pinches rockeros. Ah, sí, claro, también. También. ¿Qué chingados Pinche cajeta de hace? Cuba, cabrón, que tienen 50 y tantos años y los güeyes siguen haciendo. Pero le siguen Oye, pegando a la oye, chavista, güey. O sea, pinche grupo como que fans, como. Pero bueno. Más pinche. no. Vamos más recio. Black Sabbath, cabrón. Dios los Güey, bendiga pinche y Guns N' espero Roses, que ¿no? espero que sea eterno mi Ozzy Osbourne. Pero no seas mamón, cabrón. Pero bueno, ese es un show. Es un show. Está la Ozzy Rose pagando más. Bueno, Es un rock. Pero fíjate, ahí, ese es el pedo que no te quedas encapsulado. Es una Es fijación, una dijeron los fijación. psicoanalistas. En este pedo dirían, bueno, pues sí, güey, pero es una fijación que me deja millones de dólares. A huevo. O sea, es como Chabelo, yo me he visto de niño. O y sea, yo ya, chico, huevo, güey, pero aguanta, pero en mi huevo. casa yo soy. Así como, supéralo, puto. No puedo superarlo porque me sigue pagando un chingo. Por ejemplo, Alice Cooper, bueno, en ese pedo, Alice Cooper es cristiano, güey, tiene su iglesia Ah, que cristiana. Dios lo perdone por Sí. eso. Y tiene su iglesia cristiana y todo, entonces le dicen al güey, bueno, cabrón, o sea, en el fin de semana eres el diablo y luego en la semana, pero él entiende, dice, bueno, pues ese es un show, ¿verdad? Exacto. Ese es un show, y todo, yo lo Sí, entiendo. que No se todavía ya es casa. como para decir a Alice Cooper, deja de pintarte la cara así, ya está ruco, te ves raro, güey. Pues sí, güey, pero bueno, esto de las ideas, ahorita que dices esto de las ideas que tenías antes y no haces ahora, también entra mucho en una parte del tiempo. Creemos y de cargar el pasado. Nos culpamos de lo que hicimos anteriormente, pero lo hicimos porque teníamos una conciencia diferente. Exacto. No, y lo cabrón es que Exacto. cuando recuerdas, prácticamente vuelves a vivirlo, Y güey. se El problema es que lo revives con la conciencia actual, no con la conciencia de ese momento. Y te dices que pendejos. Exactamente, no mames, yo dije eso, pero compréndete, Pero date cuenta pero- que en ese momento esa era tu idea. Sí, pero ahora imaginemos una pinche situación un poquito más culerona que tal vez hasta haya generado acá uno que cuando lo rememoras te causa un mal sentimiento, güey, y no tienes una comprensión ni de tus emociones ni de cómo manejarlas, entonces vuelves a tener toda la pinche carga emocional de cuando de Por eso volver a rememorar. resentimiento. Resentimiento. Vuelves a sentir. Exactamente. Pero como no sabes todavía cómo manejar ese pinche sentimiento, no puedes pasar de ello, no puedes inclusive decir, ok, eso me El pasó, eterno güey. regreso, sí, Me el pasó, hecho, sí, ¿no? bueno, eso me Pero pasó no, y está no, bien, no, y no. no tengo por qué convertirme otra vez en eso, güey. Ahora, bueno, ahorita que hablábamos de Nietzsche, también esto me acuerdo. Nietzsche decía, en cuanto a la felicidad, tú decía, yo le deseo a la gente que amo y quiero que sufra, que pase por el dolor, que tenga Por experiencias supuesto, culeras, por se supuesto. los deseo de todo corazón, porque Por esas son las cosas que te forjan. Ese es el aprendizaje. Si es el aprendizaje, de ahí vas a aprender.
Simón, ahí está el error de los padres de los 90, güey, que no, yo no le voy a dar a mis hijos nada. No, ellos no van a sufrir lo que yo. Que mi hijo no pase lo que yo pasé. De los 90, pero que ya, porque yo soy padre de los 90, ya ni padre eres, güey, porque ya, o sea. Dale por la mamada de ser mi mejor amigo de mi hijo. Sí, o sea, ya no tienes el concepto de padre, porque de los 70 a los 90 nos pasó eso de somos un, ya, o sea, los boomers era después de la guerra queremos ser felices. Pero sí. Ese pedo de ser el mejor amigo de tu hijo es como una manera bien pinche insidiosa de seguir controlando la vida de tu hijo, pero ahora perteneciendo como a su círculo. No que pertenezca a su Es que el pedo es renegar del padre. Simón. Sí, mi papá no hizo. No puede ser mi mejor amigo mi papá. O sea, bueno, no vamos a tener pedos, pero viene esa primera etapa de renegar del padre y luego después viene una etapa de renegar del hombre. El hombre es malo. Vamos a tener pedos ahorita, pero sí. Eso es lo que pasa en la actualidad. El hombre es malo. Por eso te digo, esta parte, bueno, vamos a otras las emociones. No, pero vamos a las emociones de lo que se ha dicho, ¿no? El aprender que lo que sientes no es malo, güey. Puedes sentir odio hacia. Pues sabes quién eres, sí, te demuestra quién eres. ¿Qué te duele, ahí te das cuenta dónde están tus pinches callos. Ahí te das cuenta dónde. Es como, es como un ultrasonido, güey. Sí, cuando se hace un ultrasonido, güey, se avienta la onda sonora, güey, y donde topa le va dando forma. ¿Sí? En la terapia yo te digo una verdad y te dolió, ahí está. Ahí le pegué un ¿sí? Ahí ¿Qué? ¿Te dolió lo que te dije? Sí, pues ahí es donde eso es lo que te está chingando. Bueno. Es como un ultrasonido donde metes la onda, ¿sí? Y donde pega el cabrón, y donde rebota, le da forma, y eso es la forma que encontramos en una terapia, por ejemplo, pues es precisamente que puede ser lo que decíamos, a lo mejor en un miedo, en un rencor, en en un complejo, en un trauma. Pero entonces, el miedo a las emociones, a sentirlas, porque puedes llegar a sentir hasta odio lo que piensas que se vuelve malo es que crees que el sentir algo malo o algo negativo hacia las personas que no deberías sentirlo por tus papás. Bueno, es lo que decíamos ahorita, yo me reí un chingo y ahora vamos no, pero vamos a esto. Yo no va como el extremo, ¿no? No, pero vamos a esto. Mira, el que tú digas, mi mamá me caga, güey. Hija de su puta. Ok, interesante. Sí, el que tenga la madurez emocional para decir, mi mamá es una hija de su puta madre. Pero sin algo que tenga que ver con la odio porque me restringe, porque me reprime, no, sino por darte cuenta, poder salirte de ti y poder ver, ¿sí? Fuera de ti, de tus emociones, de tu apego, expectativas y ego, poder ver lo que es tu mamá, que la demás gente lo dice, que todo el mundo lo sabe, y decir, hijo, su puta madre sí es. Sí, bueno, y de ahí ya partes de, bueno, pero porque estoy pensando esto, porque mi mamá esto, y te puedes ir más para allá, ¿no? Pero si te quedas en el de, soy una mala persona porque pienso soy mi mamá, imagínate uno como padre, a veces no entiendes, güey, por qué tu hijo no le puedes dar todo o no le puedes querer. Pues cómo le vas a, así de jodido se pone a veces, güey, cómo vas a querer a alguien que tu subconsciente lo asocia con quien te desmadró la vida, güey, que te quitó tus sueños, güey. Ok. Entonces, pero no lo alcanzas a ver, güey. O sea, tú les haces daño y no lo alcanzas a ver, güey. Cuando lo pones en la mesa, cuando lo pones ahí, dices, cabrón, entonces ahí hay algo que yo tengo que empezar a resolver, porque lo estoy viendo así. Sí, claro, es justo ese pedo de observar lo que estás sintiendo, nada más sentir. Pero tienes que observar la emoción, la emoción por muy grotesca, horrible que sea. Por eso el Marqués de Sade, yo digo que es mal o sea, que es incomprendido. Es incomprendido. Sí, mal incomprendido, sí. O sea, el vato hablaba de lo que existía
Y era recriminado porque hablaba de lo que existía. Y de cosas que te pasan por la cabeza, o sea, por no nomás supuesto. a él. O ¿sí? sea, demostró la parte animalesca de los seres humanos. Y decías, bueno, ¿por qué estoy leyendo esto y por qué me excitas? Sí, se supone que no, o sea, aprende algo tan porque perverso. algo perverso, o por qué me da, o sea, ¿por qué me estoy Como sintiendo? soy albañil, güey. ¿Qué? No le digo Sí, que se saca. sí. No, pero y si te sientes sucio por dentro, ¿no? Si te sientes mal, no es así porque son tus emociones. Y hay algo que hay que entender del ser humano, que hay cosas que son primitivas que están ahí por algo. Tus instintos están por algo, ¿sí? Para preservar la especie primero que nada, porque tú te puedes sentir bien cabrón, pero actúas por un instinto. Al final sigue siendo animal. Sí, mira, exactamente, o sea, tú tienes que ver lo que tú estás diciendo, Eric, yo creo que es muy correcto por la cuestión de que uno tiene que observarse a sí mismo. Hay una frase que me gusta mucho, que empleo mucho en mis terapias, que se dice: comprender es estar de acuerdo. Cuando yo comprendo que tengo ese lado animal, sí, que tengo ese lado intelectual, ese lado emocional, ese lado que reprime, cuando yo lo comprendo, estar de acuerdo no significa solapar, significa aceptar. Eso Y es el entender problema, esto, y entenderlo. Entender que, aunque no quieras, está, güey. Exacto, O sea, exactamente, exactamente. Y de ahí, una vez que entiendo que ahí está, empiezo a desarrollar la inteligencia emocional, donde yo voy a decidir si debe estar o no debe estar. Y yo voy a trabajar en contra de ello. ¿Sí? Alguna vez lo hablábamos, cuando hablábamos sobre este rollo de la sexualidad, de que tú decides la parte de la perversión, ¿no? De si le entras más o te detienes, tiene que ver con esa parte de la inteligencia emocional. Ahorita al inicio hablábamos, Juan hablaba de fechas, por ahí de un estudio de Harvard en el 82, pero en 1910 ya había una persona que estaba hablando de las emociones como una mente. Sí, o sea que nosotros creemos que la mente es lo intelectual y decimos el corazón es lo emocional, ¿no? Okay. Pero ya había una persona, pero te puedo decir, bueno, no quiero decir fechas, pero ya desde muchos años antes se sabía, en la filosofía oriental se maneja que la emoción es otra mente más. Entonces te dice que existen de principio 4 mentes: una mente intelectual, una mente emocional, una mente sexual y una mente instintiva. Pero son mentes. En el momento que tú te das cuenta, desde la perspectiva o concepto que tenemos de mentalidad, que tú coloques cada una de estas, vamos a no alargarlo, nos metemos con las emociones, que existe una mente emocional, pasa a darle el mismo peso que la intelectual. Y una vez que le des el mismo peso de la intelectual, vas a poder hacerte responsable de tus emociones, cabrón. Y vas a tener la conciencia de que tú eres quien las controla, no ellas. Exactamente, porque siempre me dejan en Facebook, ¿no? Pues el cerebro peleando contra el corazón. Pero no es así, o sea, en el cerebro hay una inteligencia emocional. Mientras no peleen con la cola, esa batalla está perdida. Que tiene que ver con lo sexual, por supuesto. Y fíjate lo que tú acabas de decir, ¿no? El problema es que hay una mente también en lo sexual que tiene que ver con la cola. O sea, la cola también es una pinche mente. Sí. O más culero para los hombres. Híjole, me va a doler decir esto. Pero en el pito tienes una pinche mente también. Entonces, ahí está la bronca, cabrón. Que es más manipuladora que la otra. Por supuesto. Y está teniendo más dominio la mentalidad sexual que la intelectual y la emocional, cabrón. Se mete directamente al pedo del cuerpo, ¿no? O sea, es como a la computadora. O sea, por más que le pongas un pinche DVD en el cuerpo, güey, que sale la pantalla, tú lo sigues quitando, sigue estando el pinche disco ahí, o sea, sigue avanzando y sigue. Bueno, porque ahorita, como decías, si se aborda comúnmente, es que es algo que tiene la capacidad de crear y de mover, y de corregir y de crear, como tú decías, y de mutar, y de ahí que haya tanto pinche juguete sexual a la verga. ¿A poco? Bueno. A ver, dime que esos ingenieros no estaban pensando con el pito o con la cola. Bueno, mira, no creo profundizar en eso, pero ya en la historia se trabajaba precisamente con los dildos, ¿no? Eléctricos.
¿Quién? La histeria. La histeria se manejaba con eso. O sea, sí, sí, sabes, ¿no? 1880 y tantos ya la histeria se O manejaba con sea, llegaban los vatos a quejarse. Su esposa está histérica, déjeme la deseo un poco. Ajá, literal, así era. Sí. Y como se cansaban los médicos porque estaba cabrón, pues hicieron esa parte del dildo eléctrico para que esa madre se moviera sola, ¿no? Ahí estaban ya combinando entonces Pero el desde pensamiento entonces sexual, ya ¿no? estaban manejando una inteligencia sexual. O sea, una mente sexual que trabaja por encima de la mente intelectual, de la mente emocional y de la mente instintiva. Ahora, si diéramos crédito a esa teoría, a esa filosofía que habla en estas cuatro como una mente propia y una mente separada de las demás, ¿sí? Estaría muy padre conocerlo así porque nos responsabilizaríamos. Ahora sí tendríamos que responsabilizarnos de cada una de ellas y no con la filosofía de que la mente controla el instinto, controla el deseo y controla la emoción. Entonces el super yo tomaría el control, ¿no? Exactamente. Si lo mezcláramos con esta filosofía, si lo mezcláramos en los términos psicoanalíticos, ¿sí? El super yo es el que regularía cada una de ellos, haciendo consciente de que cada uno tiene una propiedad distinta, pero también una responsabilidad porque es una mente, no es un sentimiento. Ok, pero a veces el super yo, O sensación. sí, el super yo está viciado con juicios, con cosas morales y por eso reprime y no reprime desde lo natural o lo real, o sea, reprime desde sus ideas. Entonces, el super yo hay que quitarle todas las ideas y dejarlo en la contemplación, como dicen, viendo lo real, ¿no? El superior tendría que adaptarse exactamente, o sea, una vez que damos cuenta de que existe esta parte de una autonomía como una mente para cada parte, porque esta filosofía que estoy mencionando no tiene que ver nada con psicoanálisis, pero si lo habláramos del psicoanálisis, el superior tendría que entender, el comprender, ¿no? El superior tendría que comprender que existe una mente para cada una de ellos, ¿sí? Y una vez comprendiendo, le daría la facultad al yo para decidir, ¿sí? O sea, que nosotros, o sea, el que yo soy, no el que me gobierna, ¿no? O sea, si desde esta filosofía que estamos hablando, yo soy una cosa y mi mente es otra cosa, bueno, lo intelectual es una cosa, la emoción es otra cosa, lo sexual es otra cosa y el instinto es otra cosa, donde yo voy a tratar de integrar estas para hacer lo que es correcto para mí. Entonces, inteligencia, ya ahorita vamos a entrar en lo que es gestión de inteligencia, esto lo atacamos más pelada. Sí. Inteligencia, yo he leído muchos conceptos y no se me ha quedado, pero lo que a mí yo creo que es más acertado, porque yo así lo creo y está bien pelado, porque nomás hay dos versiones de equivocada de la mía, no te creas. Nomás hay, ¿sí? No, que inteligencia, quítale todo, inteligencia es hacer lo correcto en el momento correcto, ¿sí? Dependiendo de tus parámetros. Pero no, sin parámetros, o sea, es que ya correcto. Es que lo correcto es para quién. O sea, no, pero yo creo que más bien es hacer lo que corresponde y que cause menos daño, güey. Es que ahí va. No quítale el juicio de las personas. O sea, es más, un acto inteligente no podríamos saberlo ahorita, sino hasta después de todo lo colateral. Pero inteligencia es hacer lo correcto, pero no pasarlo, quitarle todos esos juicios y hacer algo. Yo creo que, bueno, no creo, porque me quedan 2 minutos aquí en el podcast de Todas Mente. Sí. Yo creo que la respuesta tiene que ver con gestión emocional, Sí. donde cómo maneja las emociones, ¿sí? No todo lo que es verdad para los demás puede ser mi verdad, no todo lo que es bueno para los demás puede ser lo que es bueno para mí. Yo tengo que gestionar las emociones que yo estoy sintiendo que tengan que ver con lo correcto que es para mí. Exactamente. Para mí y para el bien común. Porque para mí es comer gente humana, bueno, carne humana, y para los demás obviamente no, pues no es correcto. Entonces,
hay que pensar bien, hay que pensar en el bien común, lo que para mí me genera un bien y que a lo mejor para los demás, no para su totalidad, pero para ciertas personas sí me genera un bien porque me ayuda a relacionarme con los demás y me mantiene como una estabilidad y una, ¿cómo podemos decirlo? Como una comunión con los demás, vaya, con el medio ambiente. Sí, por eso decía. Sí, por eso decía de lo correcto, pero para ti y tener la claridad para saber hasta dónde va a impactar. Ahora, cuando hacemos algo mal, de hecho sabes que no está bien. O sea, aunque te traiga un beneficio, entendemos que no está. A menos que tengas una patología, ¿no? Entender esa parte, sí es necesario estudiar la filosofía moral para entender qué es bueno y qué es malo, eso es totalmente indispensable, ¿sí? Y bueno, ya vamos a terminar. Muchas gracias, vamos a continuar con el programa. Vean, búsquenos en YouTube, tenemos podcast y estamos. Excelente. Continuamos. Continuamos acá. Bueno, entonces eso de la gestión es aprender a gestionar precisamente lo que hablabas al principio, decir, bueno, ahorita se supone que voy a estar encabronado, pero voy a gestionar la parte, ¿cómo le voy a hablar a alegría, no? O le voy a hablar, voy a gestionar otra de mis inteligencias, atraerla, pero ¿cómo la traes, no? ¿Has oído lo del programación neurolingüística? Claro. ¿Sí? Me viene a la mente eso, que esa es una parte de tener ciertos comandos para activar esas emociones, ¿no? Ajá. Sí, va por ahí, esa es la programación neurolingüística. Sí, o sea, que tiene que ver precisamente con lo que, o sea, tú decides, o sea, como tú decías en el inicio, ¿no? El software, tú decides si es bueno o es malo y dónde va. Por ejemplo, cuando tú vienes conmigo a una terapia con ciertas emociones, yo te digo, bueno, aquí vamos a identificar qué es tuyo, qué no es tuyo, qué sientes, cómo se llama lo que sientes y dónde va. Y lo vamos a tomar dónde va. Es inteligencia emocional, lo que estoy hablando, y tiene que ver con programación neurolingüística. Bueno, la programación neurolingüística tiene que ver directamente en cómo hablas con las personas, el lenguaje que usas para que sea asertivo o le des, vaya, un peso importante, ¿no? Pero ¿qué me preguntas así? No, de programación neurolingüística, pero creo que eso es como tú vas a hacer tus comandos para gestionar, y ya con una palabra, con una oración o hasta un ritual, un mantra, traes esas emociones. Sí, es lo de la capacidad para generarse emociones agradables, que es lo que decía que era la pinche mierda gente. Tiene que ver con comunicación, o sea, no es lo mismo decir, tú eres una pinche culera, decir, es que yo siento que tú te pasas la mano conmigo. Es un pedo de comunicación también con uno mismo, porque aquí, por lo que decía el oráculo, es tomar conciencia de la relación entre la cognición, el comportamiento y la emoción. O sea, la forma en la que la piensas, la asimilas de o sea, lo que haces la gestión previamente, vamos a poner tu comportamiento, qué vas a hacer. Es la gestión emocional. Sí, y la emoción que estás sintiendo, o sea, ¿qué es el estímulo que recibiste? ¿Cómo reaccionar a eso? O sea, tienes que tener la relación entre esas madres. Pero normalmente hay gente de, no, güey, yo me enojo, se me voltean los ojos y valió madre. Y así soy yo y así soy para Simón. Sí, pero bueno, la gestión viene a esto. Imagínate una situación donde estás sufriendo, ¿no? Ya sea la pérdida de alguien o algo, ¿no? Son dolores muy fuertes, lo sufres. Pero la gestión emocional es decir, bueno, tengo que hasta llorarlo porque tiene que salir todo eso. Pero empiezas a buscar la felicidad. Soy muy duro, soy muy complicado, ¿no? Pero empiezas a gestionar esa felicidad de saber que vas a estar bien, que entenderlo, como decía, entender es parte de llegar a conciliar con las cosas, todo. Y viene esta otra parte de ser reactivo y proactivo, ¿no? Ajá. Es decir, ¿cómo tengo que reaccionar a esto? ¿Sí? ¿Cuál es la forma adecuada para reaccionar? Porque no puedes, ante un estímulo, tampoco puedes no reaccionar, ¿sí? Pero ya sea que tú decidas reaccionar de una forma negativa o de una forma positiva.
una forma negativa no es, bueno, una forma negativa no es siempre llorando, tirándote a la desdicha, ¿no? Una forma también negativa es hacer que no pasa nada y obviamente esconderlo. Una forma positiva a lo mejor puede ser llorarlo, decir, por ejemplo, una ruptura amorosa, decir, cabrón, me duele un chingo. Sí, o sea, más allá de lo que es positivo o negativo, el saber cómo reaccionar, sí, y saber cómo te va a ayudar y a dónde te va a llevar específicamente. Sí, pues entonces esta parte de la gestión es, yo creo que es muy importante tener ese super yo muy, muy limpio, muy, ¿cómo le llaman? Sobrio. Saludable. Sobrio porque... Prudente. Sí. Simón, sobrio, sí me imagino que Sobrio, porque la sobriedad no es estar, no... La sobriedad es estar en el presente. Para mí la sobriedad es estar en el presente. Okay. Eso es no estar ni en el pasado ni en el futuro, estar exactamente. También te lo hacer así como de no dejar que lo que sientes te intoxique, güey. Sí, que no te dañe, ¿no? Exactamente, que no te dañe o que no. Pues sí, no sé si intoxicar, pero como que no permee tus emociones y tu ruido cognitivo, ¿no? Y que no te saque tu trayectoria también. Entonces, pues ya para empezar a concluir también podríamos decir, observen sus emociones, ¿no? O sea, háganse conscientes de que lo que están sintiendo no es obligatorio que hagas lo que normalmente haces, que es explotar, ¿no? Es observarse a sí mismo, saber para qué estás sintiendo lo que sientes y saber cuál es y también tratar de entender y dilucidar qué tan conveniente es la reacción habitual, ya sabes, de voltear la mesa y mandar a todos a chingar a su madre o mantener la pinche carne, ¿no? Sí, porque puedes preguntarte por qué te sientes así, por quién te sientes así y también para qué te sientes así. A final de cuentas, esas ciertas preguntas te van a dar respuestas. Siempre el por qué te va a dar justificaciones, pero el para qué yo creo que te va a dar respuestas. ¿Para qué te sientes así? Para confirmar lo que tú sientes, para confirmar lo que tú crees que eres, para confirmar ideas. Hasta para dar lástima a que alguien te ayude. Porque tú no o inclusive hasta para defender tus propias ideas, ¿no? Sí, que tiene que ver, ambas tienen que ver con lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si algo descubre el psicoanálisis, tiene que ver con la ganancia secundaria. Si algo he aprendido yo como psicoanalista es que todo ser humano siempre gana. No importa la circunstancia en la que se encuentre. No importa si gane, siempre está ganando. No importa si gane oro o mierda, pero quieres ganar algo. Exactamente. Si te está cargando la chingada, estás ganando algo. Si tú estás sufriendo. Más cabrones que somos changos, ¿no? Sí, si tú estás sufriendo en este momento, estás sufriendo porque estás ganando algo. Sí, siempre estamos ganando algo. Entonces, ahorita me viene a la mente el dolor más fuerte de hacer un cambio es el apego a eso que estás ganando. Sí, porque cuando abandonas el apego estás perdiendo. Porque puedes tener un apego hasta ser... A veces hacemos algo bien pendejo, pero que no nos damos cuenta que es martirizarnos y lastimarnos. ¿Sí? Y estarnos en día a día martirizándonos y lastimándonos, pero ganamos algo. Y cuando lo dejas de hacer, cuando estás bien, extrañas porque amas ese dolorcito que sientes. Por supuesto, el dolor también es comodidad. Sí, entonces cuando te hablan, por eso cuando le hablas a alguien de un programa radical para cambiar su vida o de algo, lo primero que hace es... de coaching. Sí, coaching es jamás... Sí, porque... Pero el coaching tiene su parte buena, ¿sí? Pero el coaching lo que está haciendo ahorita es que te enseñan a vender chingadas que no sirven. El coaching que es de ahorita es publicidad para vender chingadas que no sirven. Para decirte que tú necesitas algo y yo te lo voy a vender. Es generar necesidades para ayudarte. Eso es el coaching ahorita. ¿Sí? El coaching anterior se le llamaba apadrinamiento, de los alcohólicos que digan, no sea pendejo, güey, usted se hace así, entonces, sí, era más, pues hasta más crudo, ¿no? Sí, no era así, que tú puedes. Necesitabas el club. Todavía lo necesitas el club. Todavía necesitamos, pero no hay muchos aguantan. Sí. Pero bueno. La generación de cristal. Sí. Ustedes crearon esta generación de cristales, recuerdo.
todos ustedes, culeros. Ustedes Te lo digo, crearon Juan. esta generación. Ya, Sí, ya, porque- no, sí hay que reconocer que la No, cagamos. porque no. No, hay que reconocer, ¿sabes qué, güey? Pero fíjate, no la cagamos tanto porque si había que romperla, se caen solos. Y si le hubiéramos ido de acero, íbamos a batallar para romper las mierdas que se generaron. Ay, chico, estamos valiendo, Bueno, ya se es pelea de generación. Pero, oye a esto, ese fue el pinche patín. Hablaba del Ya, padrinamiento. ya, Parece coaching y estamos padrinamiento. Bueno, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Cuando le hablas a alguien de un cambio radical en su vida, lo primero que le da miedo y lo primero que va a defender es cómo voy a dejar eso que me está dando placer o esa ganancia secundaria que tengo ahorita. Exacto. Sí, y a lo mejor no alcanza a ver que hay otra forma de vida, o sea, que hay otra forma que pueda hacer las cosas, pero quiere estar ahí. Y eso es lo más difícil con los adictos. Esto pasa con los adictos. A un adicto tú le puedes decir, güey, mami, o sea, tienes el talento para hacer un chingo de cosas, pero tú como estás nada más aquí te vas a quedar, güey. Y si yo te planteo otra vida, a lo mejor te puede llamar la atención, pero como tú has experimentado ese dolorcito o regodearte en esa mierda que te regodeas aquí, no lo vas a querer hacer porque tienes una ganancia y no vas a... Yo creo que el cambio va a pasar, güey, en cualquier vida, cualquier persona, el cambio va a pasar cuando le dé asco esa ganancia, cuando esa ganancia haya tocado fondo, Cuando deje de ser ganancia. cuando deje de ser ganancia, cuando ahí va a cambiar, ¿sí? Y desgraciadamente para que eso pase tiene que haber un putazo, ya es lamentable. Triste, pero cierto. Lo que les decía ahorita del proceso que tienes que pasar para llegar a... Pero bueno, Sí, Esta filosofía que habla ahorita habla de un sufrimiento positivo y un sufrimiento negativo, que tiene que ver con la ganancia secundaria. O sea, hay un sufrimiento, el sufrimiento negativo tiene esa ganancia secundaria que gano por estar jodido o por estar hecho mierda, ¿no? Pero hay un sufrimiento positivo, que ¿cuál es? El trabajar para dejar eso que soy, ¿sí? Que a lo mejor me cuesta mucho, me hace sufrir, pero me da un resultado positivo. Entonces, ¿cuánta gente en este momento está sufriendo de una manera más pendeja por pendejadas? ¿Y cuánta gente está sufriendo porque está haciendo un esfuerzo para lograr algo que se propuso o que es positivo para su vida? Entonces hay dos tipos de sufrimientos, el positivo y el negativo. El negativo es eso que me hace sufrir y porque el ego me da huevo, ¿no? El peor de los ideales, ¿no? O sea, mi madre, yo voy a morir por mis ideales, estoy sufriendo porque hago mi huelga de hambre, por ejemplo, con todo respeto para esa gente que tiene esa ideología, hago mi huelga de hambre para generar cambio, que en algún momento da resultado, estoy sufriendo, a lo mejor por un resultado positivo, pero hasta qué punto estoy jodiéndome por una puta idea y no por algo que me va a generar algo positivo en mi vida, ¿no? Algo real. Algo real, que tiene que ver con los ideales. O sea, el peor de los ideales es que son ideas, ¿sí? Y es cierto, o sea, este es el mundo de las ideas, decía Platón, y a lo mejor el hecho que yo trabajé por ideas o luche por ideas va a traer cambios, pero al final de cuentas, si trae cambios globales o generales o públicos o no sé, en grupo, lo ideal es que trabajemos por el sufrimiento de los cambios personales, ¿sí? Que al final de cuentas son más difíciles que los cambios globales. ok, entonces aquí hay una máxima también, de que vas a sufrir, pues vas a sufrir. Entonces, ¿para qué y por cuál es el objetivo? Exacto, tú ¿Para buscas. qué? ¿Cuál es el objetivo y cómo vas a reaccionar? Decía al respecto? Bukowski, decía, busca eso que te apasiona y deja que te mate, ¿sí? Pero si lo pensamos así como tú lo acabas de decir, tiene que ver con algo positivo. A mí me apasiona el pinche alcohol y que me mate el pinche alcohol, pero pues, ¿qué hice en mi vida, no? O sea, es un sufrimiento, o sea, algo que me haga sufrir, pero que me dio un resultado positivo para mí, ¿sí? Que yo trascienda no porque defendí el alcohol, sino que yo trascienda porque yo defendí quizá mi persona, ¿no? Sí, o sea, no algo generalizado, sino algo que tiene que ver conmigo. Claro.
Entonces, el sufrimiento positivo tiene que ver, primero que nada, o sea, el peor sufrimiento que se sufre, para la redundancia, es el saber quién soy, el darme cuenta quién soy, cuáles son las cadenas que me tienen amarrado. ¿Y quién no soy? ¿Y quién no soy? ¿Sí? O quién quiero ser y nunca voy a poder ser por estar aferrado a lo que soy. ¿Sí? O sea, el sufrimiento en sí, positivo, cuando se descubre, es darme cuenta quién soy. Cuando yo sé lo que soy, es el peor, o sea, es lo peor que te puede pasar, y es lo que siempre planteo yo en terapia, y es a lo mejor algo que me ayuda y que me perjudica como terapeuta, es que cuando tú vienes conmigo y te pones un espejo de quién eres, y cuando te lo pongo, tú vas a decir, puta madre, no te va a gustar, y te vas a ir. ¿Por qué? Porque tú me dijiste quién realmente soy, ¿no? Entonces, ojalá y se lograra eso, ¿no? En entender, yo ponerme mi espejo a mí mismo, el verdadero sufrimiento es saber quién eres. ¿Para qué? Pues para generar cambio, ¿no? Entonces ya veo por qué la gente no hace este ejercicio de observar sus emociones y todo eso, porque al observarlo te vas dando cuenta de quién eres y causa una resistencia. Bueno, pero entonces, exactamente. Ya para cerrar, güey. Sí, ya le digo para cerrar. Yo para cerrar es no hay que condenar, güey, quién eres. No hay que condenarlo. Porque, como decíamos ahorita, así eres y ni pedo. Sí, o sea, así eres. No estás, pero no estás terminado, güey. Exactamente. O sea, no está terminado. O sea, lo que tú piensas, por algo lo piensas. A lo mejor de tu infancia algo se desmadró, te caíste, no tomaron ácido fólico. Pero, o sea, ya eres así, güey, quiérete, güey, o sea, quiérete, pero no la sigas cagando. Es que pero que te vengan pensamientos negativos, pues sí, así eres de que la haces de pedo por todo y todo, pero no. Platícaselos a alguien para que no se te vayan al disco duro, güey, y andes y no la sigas cagando, o sea, gestiona tus emociones y bueno, me estoy sintiendo mal, quiero mandarlos a la chingada a todos, pero ¿por qué me estoy sintiendo mal? Y luego si le burlas, güey, o sea, me estoy sintiendo mal porque yo no me levanté temprano, güey, porque ayer no hice eso. Entonces ya empiezas a hacerte responsable, güey. Cuando antes de la acción. Va de mí para mí, es como lo que les decía. Ahora, hay emociones que las reacciones tienen que ser en chinga. Pues si ves que algo se mueve inesperadamente, pues te tienes que mover, tienes que accionar porque si no te atropellan una mamada, es así. Como la analogía del león, pues antes el ser humano no se podía atentar, o el corazón, bueno, no el corazón, sino no podía detenerse a averiguar qué era el pinche sonido, porque si le erraba era un león y si no, pues era una hierba, entonces tenía que correr, tenía que usar dos, huida o atacar, ¿sí? Pero las primitivas. Pero ahorita no es así, te puedes dar un poquito de chance de gestionar tus emociones, primero conocerlas, y luego como dice César, cuando te conoces, no te gusta lo que ves, porque no son los ideales que te han planteado la sociedad. O los que te has planteado a ti mismo. Pues sí, porque pueden pasar a la sociedad, ¿no? Al círculo donde te mueves. A la sociedad o a tu resistencia a la sociedad. Sí, a todo tu llamémoslo tu percepción de lo social. ¿Eh? Entonces, no se adecua, entonces te duele porque no eres lo que el máximo de ese círculo social, bueno, de esa percepción social, perdón, ¿sí? Entonces te duele, pero a partir de que te conoces puedes empezar a trabajar sobre algo firme, ¿sí? Porque esto ya excelente. Yo continúo con eso que tocas decir, ¿no? O sea, para empezar a trabajar este rollo de las emociones, la inteligencia emocional, tienes que empezar a conocerte a ti mismo. Sí, esa máxima socrática, ¿no? Es importante porque a partir de que te conoces a ti mismo vas a empezar a conocer tus emociones y vas a saber el por qué lloras con cierta circunstancia, por qué te asustas con cierta circunstancia, ¿sí? Vas a empezar a conocerte un poquito más y luego vas a empezar a comprenderte a ti mismo. Lo decíamos hace un momento, hace un rato, comprender es estar de acuerdo. Estar de acuerdo es aceptar lo que tú eres para poder cambiar lo que tú eres. Una vez que tú estés de acuerdo con todo eso que te pasó, porque hay que saber una cosa, tú no eres lo que te pasó.
tú eres otra cosa. Desafortunadamente los adultos somos el resultado de nuestra niñez y nuestra juventud. Pero no soy lo que me pasó o lo que viví. Yo soy otra cosa. El problema es que me dejo llevar por lo que me pasó y por lo que viví. El día que yo pueda tener la inteligencia emocional de separar lo que yo viví, ¿sí? Donde yo viví o lo que me pasó, que fue, a lo mejor fue accidental, a lo mejor fue premeditado, pero eso no soy yo. El día que yo entienda eso, que yo entienda lo que me pasó, lo que yo viví, o sea, que lo comprenda, que pasó y que no estaba en mis manos, voy a aceptar lo que sucedió. Aceptar es tener la capacidad de entender que puedo cambiarlo, ¿sí? Es como un cascarón, es como lo que me va pasando, es como esas capas de la cebolla o como esa cáscara de la nuez. A lo mejor termina siendo muy dura, la voy a quitar. Yo no soy esa cáscara, yo soy lo que está dentro. Entonces ya no me predetermina lo que yo viví, ¿sí? Ya no puedo incluso justificarme, porque la gente en terapia se justifica. Oye, yo entendí que soy el resultado de lo que yo viví y por eso le pego a mi hijo y por eso golpeo a mi esposa y por eso le soy infiel y por eso hago eso. O sea, porque al final de cuentas terminamos por justificarnos. Sino cuando me dé cuenta que yo no soy nada de eso, voy a comprender todo lo que yo viví, voy a aceptar lo que yo viví, lo que yo estoy haciendo. Una vez que lo acepte, voy a poder modificarlo. Y una vez que tenga la inteligencia emocional de yo poder modificarlo, voy a empezar a trabajar en mí mismo, no en ese yo que soy un resultado de lo que viví o de lo que pasé, sino en ese resultado de lo que yo quiero llegar a ser y lo que yo quiero lograr. El psicoanálisis lo explica como niñez es igual a destino. ¿Por qué? Porque tú no eliges dónde vivir, con quién nacer. Eso es otro rollo, pero tú no lo explica así. Tú no decides dónde estar, tú no decides si tus papás se separan o no se separan. Tú no decides si te sacan de la escuela o no te sacan de la escuela. Tú no decides si te enseñan a leer o no. Tú no decides si hacen la tarea contigo o no. Tú no decides nada de eso. Niñez es destino. Pero la adultez no es destino. La adultez ya es una decisión, lo hablábamos al principio del programa, ¿no? La felicidad es una decisión. Entonces, yo lo diría, o lo corregiré, lo diría, la adultez es una decisión. Tú decides darte cuenta quién realmente tú eres y empezar a trabajar en ello. Ya no tienes por qué estar reproduciendo lo que tú viviste en tu niñez, porque la persona que no comprende, que no acepta, reproduce lo que vivió. Y son todas esas personas que vienen a terapia que dicen, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Puta madre, o sea, no le pongas tus traumas y tus complejos a tu hijo, cabrón. Resuélvelo. Tu vida es una y la de tu hijo es otra vida, ¿sí? Entonces, hasta que entendamos esa parte, vamos a poder entender y percibir quiénes somos para en ese momento darnos cuenta en qué parte o en qué etapa nuestros padres nos dejaron, para ahora sí tomar la decisión y nosotros ser la pauta de lo que sigue para nosotros mismos. O sea, lo que pase en mi vida a partir de hoy es mi decisión. Y no es porque mis padres se separaron, y no es porque mi mamá fue cariñosa, y no es porque mi papá me pegó, ya no es por eso, ¿sí? Ya es algo que yo estoy decidiendo porque me he dado cuenta que eso es lo que quiero para mí, ¿sí? Me he dado cuenta que yo haría las cosas diferentes, me he dado cuenta que yo necesito otra cosa, me doy cuenta que mis padres nunca se prestaron el tiempo de entender lo que yo quería, que a lo mejor no tienen la capacidad intelectual ni emocional para entender lo que yo necesito, pero yo la tengo. O incluso si no la tengo, bueno, tengo la oportunidad como adulto de buscar qué es lo que yo necesito para yo mismo encontrarlo. Pero ya no recargarme de lo que pasó en el pasado, ya no recargarme de los antecedentes que yo pueda traer, ¿sí? El tener una inteligencia emocional, lo decía hace un rato también, hay que entender que esta inteligencia emocional se dice que es una mente emocional, ¿sí? Para no ponerla más abajo de la mente intelectual, porque creemos que es mente intelectual, emoción, que tiene que ver con el sistema nervioso central,
que está muy cerca del corazón y este rollo romántico de el cerebro contra el corazón, que no es cierto. Hay una mente emocional también a la par de la mente intelectual que debemos trabajar, que tenemos que dar el peso que tiene y que merece, ¿sí? Para poder empezar a hacerme responsable de lo que yo tengo, de lo que yo soy, de lo que yo quiero, y que me pueda dar cuenta de que todo lo que existe a mi alrededor es el reflejo o la proyección de lo que tengo en mi cabeza. Si yo vivo en un pinche jacal, eso es lo que tengo en mi mente, ¿sí? Si yo vivo en una pinche residencia, eso es lo que tengo en mi mente. Si yo tengo muchas amistades, es lo que tengo en mi mente. Si yo vivo solo, es lo que tengo en mi mente. Si tengo una adicción, es lo que tengo en mi mente. Si yo tengo alguna dependencia, es lo que tengo en mi mente. O sea, nada está fuera de ti, de lo que tú haces, ¿sí? Y no podemos culpar a nadie más. En el momento que entendamos que la cuestión emocional es una cuestión también mental, o sea, hay una mente emocional, como decía esta filosofía. Y no está subordinado, o sea, exacto, que no está por debajo de, o sea, no es un sub, no está como creemos, ¿no? No, es que yo soy, personalmente lo creía, ¿no? O sea, yo manejo la parte intelectual, la trabajo para que de manera intelectual le ayude a la emocional. Okay. Sí, bueno. Sí, ahora, ahorita quizá hablo de otro tema. Entonces, por convención o por visión a la inteligencia emocional se le tiene así como la pendeja, porque es la que se activa cuando nos apendejamos, o es la que se activa naturalmente. No, es de quitarle lo pendejo. Exacto, un concepto. Por eso la intelectual es más chingona, porque yo cuando pienso soy bien chingón, pero cuando como me traiciona la cola, ¿no? Como decíamos, o sea, yo puedo ser el vato más te puedo decir, yo puedo ser el vato más correcto, más centrado e inteligente, pero cuando me traiciona el pito ya vale mal y se me olvida todo, ¿no? En lo sexual. Sí, o cuando alguien viene y me dice algo que no me agrada, reacciono mal. Entonces, por eso tenemos no subordinada, pero sí, subordinada, por debajo de a la intelectual, porque pensamos que esta es la pendeja y no tenemos acción sobre esta. Pensamos sobre que todo porque es la que más tratamos de usar, ¿no? Y creemos que es la que existe nada más. Y creemos que esta, cuando se activa, controla la otra, ¿no? Entonces, exacto. Sí, o sea, por ejemplo, yo he tenido pacientes que tienen un buen nivel académico y económico, personas que incluso a lo mejor han generado o generan alrededor de 100 millones de pesos anuales a lo mejor, y vienen a terapia, ¿no? Y dicen, oye, es que pues yo estoy a toda madre, algo me falta, no sé qué, tú ayúdame porque no sé qué es, y me hablan de una vida bien chingona, ¿no? Pero la vida chingona que hablan es la parte económica, la parte intelectual, la parte profesional, los ingresos y todo el pedo, ¿no? Cuando les pregunto, ¿qué rollo con tu pedo familiar, no? No, pues ahí estoy hecho garras. Oh, come on. ¿Sí? Entonces, hay una incongruencia. O sea, esto quiere decir que le das más peso a la parte intelectual que a la emocional. Entonces yo les digo, y se lo digo ahorita, tú tienes que tener la misma capacidad intelectual como la misma capacidad emocional, como la misma capacidad instintiva y como la misma capacidad sexual. Esto quiere decir que si tú eres un chingón en los negocios, tienes la capacidad de ser un chingón emocional, ¿sí? Y si así como eres chingón para quedar bien con 30 o 50 proveedores, tienes la capacidad para quedar como un chingón con tu esposa, cabrón, y con tus hijos, ¿sí? Porque resulta que vienes a terapia porque tus hijos ya no te mueres, ya están repartiendo tus bienes, cabrón, sí, ya están queriendo que te caigas, ¿verdad? Que estés bajo tierra para poder resolver sus problemas económicos, ¿sí? Y tú como una persona empresaria que tienes un rollo, una habilidad chingona de hacer dinero, ¿sí? Estás menospreciando lo que decíamos ahorita, subordinando esa parte emocional, y tú dices, tienes la idea arcaica o así, es muy mamón, pero esa idea equivocada y antigua de los 80s, otra que hablaba del 82 y todo ese rollo,
de que una cosa es el intelectual y otra cosa es la emocional, y el emocional está delegado o relegado, mejor dicho, está relegado, ¿sí? Es algo que me estorba incluso. Oye, quiero tener una nueva relación, pero no puedo, o sea, yo sé que no puedo enamorarme, si me enamoro me apendejo, ¿no? Desde ahí, ¿no? El amor distrae, sí. El amor confunde. Exactamente. Me voy a pendejar y voy a echar todo mi dinero a la chingada. Ah, cabrón, espérame. Tú tienes la misma capacidad, debes tener la misma capacidad, pero no la tienes porque no le estás prestando atención a esa mente emocional. Y no es la pendejada o una cosa o la otra. ¿No? Porque, exacto. O sea, no sí, muchas veces me dicen esa pendejada, ¿no? Oye, es que ¿sabes qué? Me hizo una prueba un test psicométricos y a mí dijo la psicóloga pues que yo soy predominante del lado lógico-matemático, cabrón. Por tanto, yo voy a ser muy bueno para hacer negocio, para hacer dinero, pero yo no voy a poder tener relaciones sociales, cabrón. Ya lo entendí. Por favor, no me hagas terapia para entenderlo bien y ya renunciar a la parte social. Para que no me duela. Sí, para que no me duela, no dame una pastilla. No mames. O sea, y lo que yo le respondo es, ok, ¿ya te diste cuenta que tú dominas el lado izquierdo del cerebro? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. ¿Cuándo vas a iniciar a dominar el lado derecho? ¿Cuándo vas a trabajar? No, es que me dijeron que yo predomino. Sí, cabrón, ya lo predominas. ¿Pero cuándo? Porque tienes un cerebro, no la mitad. ¿Sí? Entonces estamos con esas ideas estúpidas. ¿Sí? Que al final se pueden cambiar. Y bien cuadradas, ¿no? O sea, sí, pendejas. Y me atrevo a decirlo porque yo soy de la generación de los 80s y los 90s que teníamos esa pinche idea estúpida. Sí, de que era una cosa a la otra. Cuando la gente viene y me dice, oye, zapatero a tus zapatos. Exacto. Sí, de hecho. Esa pendejada, ¿no? Sí. Y las especialidades. Yo tenía una frase como por ahí en 2007, 2008, hice una frase que decía: desde que se inventaron las especialidades, ¿sí? Se justificaron los pendejos. Porque yo sé una cosa y no puedo saber las demás porque no es mi especialidad. Chinga tu madre, tienes que aprender de todo. Tienes un cerebro, tienes 2 hemisferios. Ocupa tu cerebro completo. Entonces, si se me dificulta, ¿qué quiere decir que se me dificulta? Que voy a tener que trabajar el doble. Nada más. O sea, pero soy pinche huevón y no quiero trabajar el doble. Creo que se me facilite como el lado izquierdo. Como los que trabajan el lado derecho, que sí son creativos, son una chingonada, pero nunca van a poder hacer matemáticas. No mames, güey, chinguen el doble. Sí, ahí no hay virtud. Exactamente. La virtud se trabaja justamente en darme cuenta cuál es mi capacidad y cuál es mi decadencia o mi eficiencia. Y luego detectar mis límites, ¿sí? Y luego a lo mejor hasta cierto punto aceptarlos, pero trabajar hasta donde yo estoy. Ya tienes un plan de acción más. Por supuesto, haces un mapa mental distinto, es un mapa mental que cambia el mapa mental que ya tienes, donde tú sabes que nomás puedes trabajar la parte lógica matemática, pero no la creativa o viceversa. Entonces, en conclusión, ¿qué dirías tú entonces que es la forma en la cual tú puedes conectar mejor con tus emociones para empezar a conocerte a ti mismo? Ok, la mejor manera de conectar las emociones es conocerlas y aceptarlas. El día que tú aceptes que tienes un complejo porque eres peludo, porque eres chaparro, porque eres pelón, porque eres pendejo, ¿sí? Que el día que tú lo aceptes, eso es soltar, ¿sí? Una vez que sea eso, lo vas a superar, ¿sí? Esa es la inteligencia emocional desde mi punto de vista, que tiene que ver con la gestión emocional. La gestión emocional tiene que ver con manejar esas emociones que a final de cuentas son paredes o trabas que tú te pones, ¿sí? Porque no quieres soltarlas y te están arrastrando a hacer lo que tú eres. Te anclan. Te anclan. No, o están en esa parte de ese sesgo donde no lo ves, pero están actuando. O sea, no lo ves, pero están actuando. Exacto, por eso o sea, lo mejor que te puede pasar es que te juntes con güeyes que son caguengues, ¿no? Que están chingando. Es lo mejor que te puede pasar, porque esos hijos de su puta madre saben tus defectos y te van a estar chingando y por cuando ahí. se te olvide o casarte, Te los van a recordar. Una vez, hace como 20 años, 25 años más o menos, leí un libro muy bueno que decía, una frase que decía: cuando desees hacer algo en la vida, platícaselo a la gente. A ti se te va a olvidar, pero a ellos no. Y te lo van a estar recordando. ¿Sí? Por eso es bueno juntarse con hijos de su puta madre. ¿Sí? Por eso es bueno relacionarse con ellos, es bueno rodearte de ellos.
porque te van a estar recordando tus defectos. Algo que uno no puede hacer, al menos es para iniciar. Cuando ya creas que tú puedes hacerlo por ti mismo, aléjate de ellos y tú síguete chingando solo. Cabrón, te levantaste tarde. Güey, sigues igual de huevón. Güey, te estás justificando. Oye, güey, echaste culpa a tu mamá. Oye, güey, estás echando la culpa al gobierno. Oye, güey. Justamente hoy en la mañana, güey, yo siempre pensaba, no, yo soy irrompible a la verga, güey. A mí si alguien viene y me confronta, güey, en la mañana, güey, llegó el papá de mi amiga con la que trabajo, güey. Y mi amiga dejó como pinches 3, 4 botellas a medio tomar ahí, güey. Obviamente a él, el señor le cuestan las pinches botellas de agua. Y ella me dice, no le quiero echar la culpa a ti. Y me rompí como pinche pan Bimbo, güey, así en chinga, güey. Fue Karen el chinga, fue ella. A mí no me dio ni madre. Qué bueno que no viste el tiempo de Ana Frank. Ya sé, Bastardo sin Gloria no había durado tanto si me hubiera tocado a mí que me preguntaran algo, güey. No, sí, ya, van a matar a Hitler. Vale, pero eso es. Ya para empezar ahora, porque ya le dimos un Sí. chingo de vueltas. Despídense, chicos, y muchas gracias por Ya. Eric. Vámonos ya. ¿Eso fue Eric, César? Ojalá les sirva, ojalá que lo analicen. Lo que yo diría es nada más, observen hacia adentro. Afuera no hay nada, el otro no existe. Excelente. Todo está adentro, ¿no? Yo, ¿qué les puedo decir, chicos? Ahí nos mochamos en terapia. Y pues que la pasen chido. Muchas gracias por venir hasta aquí. Y pues adiós. Excelente.